Bien, vamos a empezar entonces con la hipertensión portal. Tienen que revisar la vena porta, ¿no? La circulación portal, todo aquello. ¿Qué es la hipertensión portal? Una complicación de la cirrosis, ¿no es cierto? Se define como un aumento del gradiente de presión de la vena hepática, mayor a 5 a 10 milímetros de mercurio. En la vena porta vamos a encontrar esta mayor a esta presión, ¿no? Más alta de lo normal. 5 a 10 milímetros de mercurio, mayor a eso, ¿ya? ¿Por qué se produce la hipertensión portal? La porta recoge la sangre de todo lo que es el intestino delgado, ¿no es cierto? Todo el territorio esplácnico, todo lo que es el intestino delgado, y pasa, lleva la sangre hacia el hígado para que sea metabolizada. Aquí la circulación porta, que sea metabolizada. Y de ahí, para que salga del hígado, la circulación sistémica, ya una sangre metabolizada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hay un aumento en el flujo, en la resistencia al flujo sanguíneo, hay un incremento en la circulación porta, o sea, hay una mayor resistencia a la circulación de la sangre, ¿no es cierto? Para que pase hacia el hígado. En el hígado tenemos el sinusoide hepático, ¿no es cierto? Que es la unidad funcional del hígado, el sinusoide hepático. Está formado por las células hepáticas, la circulación portal, etcétera, etcétera. No tienen que repasar esa parte. El aumento de la porta se puede dar en uno de estos tres lugares en relación al sinusoide hepático. Antes del sinusoide, el aumento de la presión sea anterior, antes que llegue a ingresar al sinusoide, sería presinusoidal. En el mismo sinusoide sería sinusoidal, o después del territorio sinusoidal, postsinusoidal sería, ¿no? Presinusoidal, vean ustedes, el aumento de la presión, sí, de la presión puede darse antes de llegar al sinusoide hepático, y esto puede suceder fuera o dentro del hígado, antes de ingresar al hígado o dentro del hígado puede producirse la hipertensión portal, ¿no? En el espacio sinusoidal, que es donde se da la cirrosis, es la distorsión, ¿no es cierto?, de la arquitectura celular, la microsis celular, distensión del lecho vascular, del lecho biliar, etcétera, se da ese nivel. Entonces, generalmente es en la cirrosis hepática. El problema está aquí, en el espacio sinusoidal. Ahí es donde se distorsiona y ahí es donde aumenta la presión portal, que va a repercutir hacia atrás, ¿no es cierto? Va a repercutir hacia atrás. Y por sinusoidal, ya cuando sale del hígado, sale del sinusoide, y puede haber un incremento igual, aún dentro del tejido hepático o fuera del tejido hepático, ¿no? Entonces vean, en la cirrosis en mayor medida el problema está a nivel sinusoidal, se ubique, ¿no? Ahí es donde se da el problema. Entonces lo mismo, ¿no es cierto? Es una clasificación de la hipertensión portal entre sinusoidal, sinusoidal o sinusoidal. Nivel prehepático, hepático o poshepático. ¿No? Es lo mismo que hemos visto, pero un poco más detallado. Ustedes obviamente lo tienen que revisar con más calma. ¿Qué pasa cuando hay un incremento en la presión de la vena porta? Entonces vamos a tener una de estas tres alteraciones, ¿no? Si hay una obstrucción al flujo sanguíneo, ¿no? Y no puede pasar la sangre porque hay una obstrucción en el hígado,
hay un incremento de la presión que no deja que la sangre circule en ese sentido. La sangre tiene que buscar otras vías para drenar, ¿no es cierto?, para atravesar el territorio hepático. Entonces, ¿qué va a desarrollar? Se van a desarrollar una circulación colateral, ¿cierto? Se va a desarrollar una circulación colateral para evadir la circulación hepática y transportar la sangre por otras vías, ¿cierto? Eso es lo que sucede. Entonces van a formar las varices, ¿cierto? Las varices son dilataciones venosas y vasos de neoformación a veces que transportan la sangre de la porta al territorio sistémico sin pasar por el hígado, ¿no? Un bypass, vamos a decir, ¿no?, de la porta hacia la cava, ¿no? Entonces, si hay desarrollo de las varices esofágicas, estas van a dilatarse y se pueden romper, ¿cierto? Si están localizadas a nivel gastroesofágico, se rompen esas varices, vamos a tener una hemorragia digestiva alta, ¿no? Entonces van a desarrollarse varices gastroesofágicas que pueden sangrar. ¿Qué otra cosa puede suceder? El vaso drena también la sangre por el territorio porta. Si la sangre no puede drenar, porque hay una obstrucción, un aumento de la presión, va a haber un aumento del tamaño del vaso, ¿cierto? Va a ir deteniendo sangre progresivamente y vamos a tener una esplenomegalia. Un vaso aumentado de tamaño puede detener células sanguíneas. Vamos a tener el hiperesplenismo, ese es el hiperesplenismo, la retención o secuestro de células sanguíneas por el vaso. Y finalmente, por el incremento de la presión de la vena porta, va a haber un trasudado, ¿no?, del líquido, del espacio intravascular al extravascular, acumulándose el líquido en la cavidad abdominal. Eso es la citis. Entonces, en estas tres complicaciones vamos a tener como consecuencia de la hipertensión portal. ¿Qué es la encefalopatía hepática? Es una intoxicación del sistema nervioso por sustancias no purificadas en el hígado. La sangre, ¿no es cierto?, derivada. Vamos a tener vasos colaterales que hay en un territorio rectal. Se van a formar hemorroides. Por aumento de la presión portal van a haber hemorroides. Se van a formar varices gastroesofágicos, el estómago y el esófago, ¿no? Y otro territorio es en el espacio retroperitoneal y el ligamento falciforme del hígado. Es aquí cuando vamos a ver las varices en forma de cabeza de medusa, ¿no?, alrededor del ombligo, ¿cierto?, y radiadas alrededor del ombligo. Eso es porque se han desarrollado varices en el espacio retroperitoneal y en el ligamento falciforme del hígado. Entonces, si ven las varices en cabeza de medusa, ya saben dónde está el problema, ¿no? Como consecuencia del hiperesplenismo hay secuestro de plaquetas, ¿ya? Podemos tener plaquetopenia, podemos tener lipopenia, podemos tener anemia, ¿ya? Ahí están las varices, ¿no? Varices esofágicas, ascitis, ¿no? Entonces, laboratorialmente, vean que podemos encontrar trastornos a nivel del hemograma, ya hemos dicho, ¿no? Plaquetas bajas, puede haber leucopenia, puede haber anemia. Obviamente vamos a tener esplenomegalia, podemos palpar el vaso, ¿no? Cuando está aumentado de tamaño se puede palpar, hay maniobras para palpar vasos. Entonces esas maniobras ustedes tienen que pasar, nos enseñó guía, quieren practicar en el hospital, ¿cierto? Igual, la ascitis, también hay maniobras para determinar la presencia de ascitis, ¿no? Hay varias maniobras.
Entonces hay que hacer con el paciente, se debe practicar aquello para ver si hay ascitis o no. Y la encefalopatía cuando es un trastorno neurológico, compromiso de la conciencia, el deterioro de la conciencia, el paciente entra en coma, uno puede tener convulsiones y después fallece, ¿no? Por un coma hepático. Las varices esofágicas pueden sangrar, se pueden romper y también son sangrados masivos, ¿no? Que comprometen la vida del paciente. Entonces, un diagnóstico diferencial de hemorragia digestiva alta. Y vamos a ver luego la clínica. Para las varices, obviamente, una endoscopia digestiva alta nos ayuda, ¿no? Entonces, las imágenes, vamos a ver los cordones varicosos a través de la endoscopia. Otros estudios que se pueden hacer, vean resonancia magnética, tomografía computarizada para evaluar la circulación colateral, ¿no? Con tomografía computarizada con contraste, entonces vamos a ver la circulación, ¿no? El cateterismo percutáneo, vean, cateterismo percutáneo y transhepático o transyugular. Se puede a través de la pared llegar a canalizar uno de estos vasos, inyectar sustancias de contraste para evaluar radiológicamente o introducir dispositivos también, colocar dispositivos para anular la circulación o para permeabilizar la circulación, más bien, ¿no es cierto?, que está obstruida. Entonces, mediante el cateterismo percutáneo o transyugular se puede hacer aquello. Es un procedimiento diagnóstico, es un procedimiento terapéutico. Bueno, y angiografía mesentérica, hepática, es una arteriografía, ¿no? Sustancias de contraste y se sacan radiografías. En cuanto a las complicaciones, en cuanto al tratamiento, entonces va a depender, pues, ¿no? Si es unas varices, si es ascitis, si es una encefalopatía hepática, etc. Hay diferentes procedimientos. Obviamente el tratamiento médico está en primera instancia para cualquiera de las complicaciones, ¿no? Está dirigido a la reducción de la presión del sistema portal, sobre todo cuando hay sangrado, ¿no?, de las varices esofágicas. Hay métodos quirúrgicos también para descomprimir, para disminuir la presión portal. Hay derivaciones portosistémicas que se realizan quirúrgicamente, pero tiene sus complicaciones también, ya vamos a ver. Y esto es lo que les decía, ¿no? Los cortocircuitos portosistémicos interhepáticos transyugular, se canaliza la vena y se coloca un dispositivo para permeabilizar la circulación. Betabloqueantes para disminuir la presión de la vena porta. Entonces es un tratamiento médico, ¿no es cierto? El propanolol principalmente, aunque hay otros betabloqueantes también, pero el propanolol es más práctico, más barato, más accesible y tiene buena acción. Con esto se disminuye la presión de la vena porta. Entonces, y si hay disminución de la vena porta, se disminuye el riesgo de sangrar, ¿no?, de que se rompan las venas. Entonces, este tratamiento se lo debe hacer en todo paciente que tiene hipertensión portal, pero que no tenga contraindicaciones cardíacas. Un paciente con insuficiencia cardíaca no puede recibir betabloqueante, ¿no? Entonces, el paciente no tiene que tener problemas cardíacos. El objetivo es bajar la presión de la vena porta. ¿Cómo sabemos que hemos bajado la presión de la vena porta? Controlando la frecuencia cardíaca. Entonces se baja un 10% de la frecuencia cardíaca basal, y cuando bajamos el 10% significa que ya hemos bajado la presión de la vena porta a niveles inferiores a 10 miligramos por 10 milímetros de agua, ¿no? Con eso estamos previniendo sangrado o rupturas de las varices esofágicas. Y el tratamiento definitivo en caso de cirrosis hepática es el trasplante hepático. Entonces, dependiendo del paciente.
paciente, del estado general, de otras enfermedades de base que tengan, y obviamente la disponibilidad del procedimiento, pues, ¿no? Que ya saben, en nuestro medio no hay. Entonces vamos a ver las hemorragias por varices esofágicas. Entonces las varices se desarrollan generalmente a nivel gastroesofágico, en el techo o el fondo gástrico y el esófago. Es en ese territorio que se desarrollan las varices. ¿Ya? Vean, en la hipertensión portal la presión a este nivel es mayor a 12 milímetros de mercurio. Entonces va a depender del tamaño, del grosor de los vasos también, ¿no? Los cordones varicosos. Mientras más presión, más gruesos los cordones y más riesgo de sangrado. Entonces, ¿qué sucede cuando sangran las varices esofágicas? Cuando se rompen. Se rompen por el aumento de la presión, ¿no? Son indoloras. Hay una hemorragia digestiva alta, abundante, porque son venas gruesas que sangran mucho. Y generalmente son indoloras, ¿no? Para diferenciar con la hemorragia digestiva de una úlcera péptica. Entonces, la úlcera péptica, ustedes saben, el síntoma principal es el dolor de días o semanas de duración, que finalmente cuando hay una complicación con sangrado se produce una hemorragia digestiva, ¿no? Pero el dolor es importante en la úlcera péptica, como antecedente dentro del cuadro clínico. En cambio, en las varices esofágicas es indoloro generalmente, no hay dolor. ¿Ya? Se rompen, vean ustedes, sin un factor desencadenante obvio. Un paciente que puede saber que tiene cirrosis hepática o puede no saber que tenga cirrosis hepática, que no se le haya diagnosticado aún. Y presenta un sangrado súbito, sin desencadenante, es porque la presión se subió, ¿no? Entonces vamos a tener que hematemesis abundante, indolora, masiva. Si es sangrado digestivo alto, obviamente hay melena, ¿no es cierto? Dependiendo del tiempo de evolución también, ¿no? Entonces, hematemesis con melena. Y dependiendo del sangrado, vamos a tener signos de hipovolemia o de choque hipovolémico, ¿no? Taquicardia, o hasta llegar a un choque hipovolémico severo, ¿no? Que el paciente se puede morir por un choque hipovolémico, son sangrados masivos, entonces se puede morir. Si tiene el diagnóstico el paciente de cirrosis hepática, el diagnóstico de hemorragia digestiva por varices es más sencillo, ¿no es cierto? Ya tenemos el antecedente, incluso son pacientes que ya han sufrido antes otro sangrado, ¿no? Generalmente vuelven a sangrar. Entonces tenemos el antecedente, bueno, es más fácil. Pero si no hay el antecedente, igual, ¿no es cierto? En el examen físico del paciente vamos a encontrar los estigmas hepáticos, ¿no? Que ya hemos visto en la anterior clase. Los estigmas hepáticos nos van a ayudar a hacer diagnóstico de cirrosis. Más hemorragia digestiva, lo más probable es que sea ruptura de varices, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos? La endoscopía digestiva, ¿no? Entonces, en este caso la endoscopía nos sirve para diagnóstico y también para tratamiento. Mediante el procedimiento se pueden ligar las varices esofágicas, se pueden cauterizar, entonces pueden hacer procedimientos para parar el sangrado, ¿no? Entonces la endoscopía es fundamental, hay que hacerla inmediatamente, puede salvar la vida, ¿no? Bien, para el tratamiento, estos pacientes pues llegan a las emergencias, ¿no es cierto? Choqueados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Manejar el estado hemodinámico, ¿no es cierto? Aporte de líquidos, si es necesario transfusión de sangre, pero vean, teniendo cuidado de no sobrecargar el aparato circulatorio. Porque muchas veces el paciente sangra, ¿no? Con lo que cae la presión, baja la presión. Y al disminuir la presión, coagula, ¿no?
se cierra el vaso y se coagula por la hipotensión. Si nosotros le sobrecargamos de volumen, vamos a poder volver a romper el tapón de coágulo que se estaba formando, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de los volúmenes. Puede usar cristaloides o transfusión de concentrado de eritrocitos, ¿no? Dependiendo del caso, del grado de choque. Ustedes ya han visto, ¿no? Choque hipovolémico en cirugía, todavía. Entonces hay que diagnosticar el grado de choque, ¿no es cierto? Y de acuerdo al grado de choque están las indicaciones de manejo del tratamiento. Es lo mismo, ¿no es cierto? El sangrado, no importa dónde sea, el manejo, el diagnóstico es igual, ¿no? Entonces la resucitación con volumen, ¿no? Factores de coagulación también hay que dar, plasma o crioprecipitado, porque son pacientes con trastornos de la coagulación, ¿no es cierto? Su tiempo de trombina está alterado, entonces también hay que mejorar la coagulación. Si se puede controlar la función venosa central, una sonda Foley para controlar la diuresis, ver que la cantidad de líquido que estamos administrando sea adecuada. Este es el manejo del choque, ¿no es cierto? El manejo del choque. Y ya el manejo específico, el tratamiento específico del cuadro se da mediante la endoscopía. Entonces, diferentes procedimientos como hemos dicho, ¿no? Lo más habitual es ligar las varices esofágicas que están sangrando, entonces con eso se detiene el sangrado, ¿no? Bien, otros métodos terapéuticos, dice la sonda, ¿no? De Blackmore, han debido escuchar, que es una sonda con un balón esofágico que se infla, ¿no? Para comprimir las varices y para que no sangre. Entonces un tratamiento de emergencia, de salvataje, ¿no? Tiene que haber la sonda, en todo caso, y muy poco se utiliza, ¿no? Porque ahora hay la endoscopía digestiva que está a mano, ¿no? Hay endoscopía que se puede hacer en la cama del paciente, entonces ya muy poco se utiliza aquello, ¿no? Bien, la otra complicación es la ascitis. Una vez que se ha compensado el paciente, ¿no? Se ha cohibido la hemorragia, se han ligado las varices, el paciente se va a ir con algo. El paciente tiene que cuidarse. Una gran parte vuelve a sangrar. La mortalidad es elevada, ¿no? La mortalidad es alta. Y si hay desangrado, la mortalidad se multiplica más todavía. Son pacientes que tienen que tener una actividad adecuada, ¿no? Para cuidarse. Y hacer el tratamiento profiláctico, que es con el beta-bloqueante, lo que les decía, ¿no? El propanolol viene de 40 miligramos. Empieza con 20 miligramos cada 12 horas y se va regulando de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Entonces tiene que hacer el tratamiento del paciente. Porque un porcentaje va a desangrar y se va a morir un porcentaje. No es una bomba de tiempo, ¿no? Cualquier dato se rompe la varice esofágica y puede morirse en la calle el paciente, ¿no? Entonces, grave. Bien, luego tenemos la ascitis, que es otra complicación de la hipertensión portal. ¿Qué es la ascitis? El incremento o acumulación excesiva de líquido libre en la cavidad peritoneal. Normalmente hay una pequeña cantidad, no menos de 50 ml de líquido en la cavidad peritoneal, 20, 30. Entonces cuando aumenta ya estamos hablando de ascitis, es algo normal. ¿Ya? Lo importante cuando hacemos un diagnóstico de ascitis es la acumulación de líquido. Las causas para la ascitis son varias, ¿no? Hay diferentes tipos de causas, dependiendo del tipo de líquido que se acumula. Puede ser un transudado o puede ser un exudado. ¿Cuándo es transudado? ¿Cuándo decimos que un líquido ascítico es transudado? ¿Y cuándo decimos que es exudado?
proteínas. ¿Qué pasa con las proteínas? A ver, en el exudado. En el exudado hay aumento de las proteínas, hay presencia de proteínas, mientras que en el trasudador no. Ya. ¿Qué cantidad de proteína? Mayor a 3 gramos o miligramos en litro. Y entonces, cuando vemos un paciente con ascitis la primera vez, se hace una paracentesis, se obtiene una muestra de líquido y se realiza exámenes de laboratorio. ¿Qué? Lo principal que queremos determinar es si es un trasudado o es un exudado. Es exudado cuando las proteínas están más arriba de 3 gramos por 100. Y es trasudado cuando las proteínas están por debajo de 3 gramos por 100, ¿no? No es el único análisis que se hace, ¿no? Se tienen otras cosas más, pero de manera general es así, ¿no? La presencia de proteínas. ¿Y en qué caso se da un líquido acítico exudativo? Entonces hay grupos de patologías. ¿Cuáles, por ejemplo? Procesos infecciosos, ¿no es cierto? Procesos infecciosos, póngale tuberculosis, póngale una peritonitis de cualquier causa, en la pancreatitis hay ascitis y es exudado. Cánceres, carcinomatosis, dan ascitis y son exudados. Entonces vean ustedes, si es exudado ya tengo un grupo de enfermedades en las cuales tengo que pensar. No estoy hablando de cirrosis, ¿no es cierto? Entonces si es trasudado, tiene pocas proteínas. Entonces, ¿qué enfermedades cursan con líquido acítico trasudativo? De ellas la hipertensión portal. Entonces, si es trasudado, entonces lo que tengo que pensar es que sea hipertensión portal. Tengo que descartar a ver si hay otra cosa, ¿no? Pero es lo más frecuente. Entonces, ¿por qué se da la ascitis en la hipertensión portal? Entonces hay varios mecanismos que hacen que se acumule líquido en la cavidad peritoneal. Entonces, ¿qué sucede? Hay un exceso de sodio y de agua que se va acumulando en el organismo y va pasando líquido del espacio intravascular al espacio extravascular. ¿En qué territorio? En el territorio espláncnico, en la cavidad abdominal. También se acumula líquido en otras regiones, como por ejemplo en las piernas, y se forman los edemas, ¿cierto? También no solamente se acumula en el abdomen, pero ahora estamos hablando de ascitis, ¿no es cierto? Pero también hay extravasación de líquido intravascular al extravascular en otros territorios y vamos a tener edema en las piernas, o vamos a tener a nasal con edema generalizado, también, ¿no es cierto? Entonces vean ustedes, hay 3 teorías que explican cómo se produce la ascitis en el paciente con hipertensión portal. Una teoría de ellas es la del llenado insuficiente, se llama. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Hay la hipertensión portal, ¿no? Hay aumento de la presión a nivel de la presión portal. Por lo tanto, hay menor retorno de sangre al sistema arterial, a la gran circulación. Hay un descenso del volumen sanguíneo porque va quedando atrapada sangre en el territorio espláncnico, en el vaso, y llega menos cantidad de sangre a la circulación sistémica, que comporta como un descenso del volumen sanguíneo, ¿no? Y si hay menor cantidad de sangre, va a llegar menor irrigación al riñón. Menos irrigación, menos sangre, menos flujo sanguíneo al riñón. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? El riñón pone en marcha el sistema renina-aldosterona, ¿no es cierto? ¿Qué hace la aldosterona? Retiene sodio, ¿no es cierto? Retiene sodio. Y el sodio retiene agua. Entonces el organismo va reteniendo mayor cantidad de sodio y de agua. ¿Y a dónde se va ese sodio y ese agua? A la cavidad abdominal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque llega menor cantidad de sangre a la circulación sistémica y se vuelve un círculo vicioso, ¿no es cierto? Hay más agua y hay más sodio, pero todo pasa en la cavidad abdominal.
La circulación sanguínea, la circulación sistémica sigue con poco volumen. Entonces, sigue el riñón secretando renina, se vuelve un ciclo vicioso. Otra teoría es del rebosamiento. ¿Ya? Entonces, habla de que hay mayor cantidad de sangre o de circulación que va trasudando hacia la cavidad peritoneal por rebosamiento, ¿no? Y finalmente, la otra dice que hay una vasodilatación arterial periférica. Claro, como llega menos sangre, hay vasodilatación periférica y eso estanca más la circulación sanguínea. Se libera óxido nitroso y otros vasodilatadores arteriales y con eso se estanca más la circulación. Llega menos sangre al riñón y hay mayor actividad de la aldosterona, ¿no es cierto? En realidad todos estos mecanismos se ponen en marcha, no es solamente uno, son los tres, ¿no?, que intervienen. Pero no es solamente uno de los mecanismos el que provoca la asitis, son los tres que funcionan así. Pero es para que lo revisen con más detalle también estos mecanismos. Nosotros aquí lo estamos resumiendo. Entonces vean este esquema, por ejemplo, resume aquello, ¿no? La asitis, ¿por qué se forma? Tenemos paciente con cirrosis, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en la cirrosis? El hígado no funciona bien. Tiene disminución en la función de síntesis, ¿no? Sintetiza proteínas, ¿no? Entonces la albúmina está disminuida. Y cuando hay disminución de la albúmina, ¿qué disminuye también? La presión coloidosmótica, ¿no es cierto?, del plasma. Entonces, si disminuye la presión coloidosmótica, va a haber fuga del líquido intravascular al extravascular, ¿no es cierto? ¿Qué se va a formar? Acíticos, ¿no? Hemos dicho que hay producción de vasodilatadores periféricos como el óxido nitroso, por ejemplo. Eso aumenta la resistencia vascular, perdón, aquí hay un aumento de la resistencia vascular intrahepática por la hipertensión, ¿no? La distorsión de la arquitectura intrahepática, hay un incremento a la resistencia, eso es hipertensión portal, ¿no es cierto? Aumento de la presión venosa porta. Y si hay aumento de la presión intravascular, también hay trasudado de líquido hacia la cavidad peritoneal, ¿no? Y todo esto va a producir que se forme la asitis, ¿no? El volumen intravascular disminuido disminuye la presión de perfusión a nivel del riñón con activación de la renina, angiotensina, aldosterona, ¿no es cierto? La aldosterona retiene sodio, retiene líquido y todo esto se va a la cavidad peritoneal y aumenta la asitis. Y por último, la otra decíamos los vasodilatadores periféricos como el óxido nitroso, ¿no? Hay una vasodilatación arteriolar con disminución del volumen intravascular porque cae la presión, ¿no? Y lo mismo ingresa al mismo sistema de renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Entonces ven, está resumiendo aquí los tres mecanismos estos que hemos mencionado, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de la asitis? Entonces el síntoma principal es el aumento del perímetro abdominal, ¿no es cierto? Aumento de volumen del abdomen. Entonces, eso nos da, ese es el principal síntoma, porque se está acumulando líquido ahí. Entonces, desde pequeñas cantidades hasta grandes cantidades, ¿no? Y va a depender de eso para el tamaño del abdomen. ¿Ya? Entonces, aumento del perímetro abdominal. El paciente refiere que se ha hinchado la barriga, ¿cierto?, progresivamente. Se puede acompañar o no de edemas periféricos. Entonces, en general hay edema periférico, generalmente de extremidades inferiores, pero muchas veces solo es asitis, sin edemas periféricos, ¿no? Entonces, esta es la principal manifestación. Dependiendo de la cantidad de líquido que haya, el
paciente va a presentar dificultad respiratoria. Si es muy grande la cantidad de líquido, el paciente puede hacer una insuficiencia respiratoria y morirse por insuficiencia respiratoria, porque aumenta la presión intraabdominal, eleva los diafragmas, y los diafragmas no pueden contraerse, ¿no?, por el aumento de la presión intraabdominal. Entonces restringe la ventilación y el paciente hace una insuficiencia respiratoria. Eso en los casos de ascitis a tensión se llama, ¿ya? La ascitis a tensión es una complicación de la ascitis. Entonces, en esos casos, el riesgo es de que el paciente se muera por insuficiencia respiratoria, ¿no? ¿Qué más? Ascitis masiva. El paciente presenta desnutrido, emaciado, atrofia muscular de las extremidades, tanto superiores como inferiores, y llama la atención, ¿no?, el contraste de un gran abdomen voluminoso con las extremidades delgadas, atrofiadas, ¿no? Entonces eso llama la atención. Y obviamente el paciente tiene debilidad, tiene fatiga, cansancio, todo, ¿no? Podemos detectar la ascitis clínicamente en el examen semiológico cuando hay una cantidad mayor a 500 ml de líquido ascítico, ¿ya? Por arriba de 500 podemos detectar en el examen físico. Para eso hay maniobras. A ver, ¿alguien se acuerda de alguna maniobra para diagnosticar ascitis? Matriz desplazable y signo de la onda ascítica. Esas dos. Oleada ascítica, Oleada matriz desplazable y ¿cuál más? Hay una más. La maniobra del témpano, ¿no? Entonces esas tres: matriz desplazable, oleada ascítica y la del témpano. Tienen que saber cuando les pregunten la práctica. Voy a preguntar. Tienen que saber para que puedan practicar en el paciente, ¿no? Entonces tienen que saber semiología, obviamente digestiva, y ahora que estamos viendo esto con más razón, ¿no? Bien, con una ecografía podemos detectar cantidades menores de líquido, ¿no? 30, 20 ml se puede detectar con una ecografía. Y la ecografía Doppler me va a dar el flujo sanguíneo, ¿no?, de la aorta, en qué dirección está el flujo, porque normalmente el flujo de la aorta es hacia adelante, ¿no es cierto?, recogiendo la sangre hacia el hígado. Pero cuando la hipertensión portal es mucha, el flujo se revierte, se invierte. Es como si estuviera saliendo sangre del hígado hacia atrás, ¿no? Se invierte el flujo sanguíneo. ¿Para qué? Para irse por las colaterales, ¿vale?, ¿no? Entonces podemos determinar con la ecografía Doppler. Entonces, todo paciente con ascitis, cuando se diagnostica la primera vez, tenemos que hacer una paracentesis, ¿ya? Entonces se obtiene la cantidad de líquido para estudiar el líquido, determinar si es transudado, si es exudado, cantidad de proteínas, cantidad de células sanguíneas, ¿sí?, leucocitos, algunas enzimas como LDH, ¿ya? Entonces, no es suficiente determinar la cantidad de proteínas en el líquido ascítico, con lo que determinamos si es exudado o transudado, porque puede haber casos en los cuales sea un exudado, pero las proteínas estén menores de 3 gramos por ciento. Si yo solamente considero las proteínas, voy a decir es un transudado, me voy a equivocar de diagnóstico. ¿En qué caso va a haber una ascitis que es un exudado cursada con proteínas bajas, menores a 3 gramos? ¿Alguien me puede decir? Lo dejamos de tarea. O pregunta de examen. ¿En qué casos un exudado de ascitis cursa con proteínas bajas, menores a 3 gramos, que sería catalogado como transudado, ¿no es cierto? Tomamos en cuenta solamente la... En la ascitis cardíaca, en la insuficiencia cardíaca, el líquido es
trasudado, ¿no? Porque hay incremento de la presión venosa. Eso es trasudado. Bien, tarea entonces. Diagnóstico entonces de ascitis, examen físico, examen semiológico, ¿no es cierto? Historia clínica. Para complementar, la ecografía me va a dar la cantidad hasta el tipo de líquido, ¿no? Hasta la densidad de líquido. Tomografía computarizada menos casos particulares. Y obviamente la paracentesis, ¿no? Tengo que hacer la paracentesis, obtener el líquido, ver sus características físico-químicas y bacteriológicas también, ¿no? Análisis completo del líquido, ¿no? Y el tratamiento. Entonces, el tratamiento, hay unas medidas generales, ¿no es cierto? Restricción de líquidos y de sal, en primer lugar. Restricción hídrica y restricción de sodio. La restricción de líquidos en general menos a 800 ml por día. ¿Ya? Menos de 800 ml por día. Y la sal menos de 3 gramos por día. También. No ponerle sal a la comida, ¿no es cierto? Con eso ya estoy bajando a los 3 gramos. Normalmente se consumen como 10 gramos de sal por día. Comida normal. Entonces hay que bajarle a 3 gramos. ¿Ya? Dieta hiposódica entonces, ¿no? Y con restricción hídrica a 800. Pero lo mejor es cuantificar las pérdidas en 24 horas, principalmente la diuresis, ¿no es cierto? Cuantificar la diuresis y tenemos que darle menos cantidad de líquido de lo que está orinando. Así va a ir perdiendo líquido, ¿no? Porque si le doy más líquido de lo que está orinando, está acumulando líquido, ¿no? El mejor método para controlar aquello es pesando al paciente. Hay que pesarlo todos los días, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que pierda peso, ¿no es cierto? Si pierde peso es porque está perdiendo líquido, ¿no? Está perdiendo líquido. ¿Y cuál es el objetivo del tratamiento? Vean, la disminución de 1 kilogramo por día, la pérdida de peso de 1 kilogramo por día. Cuando el paciente tiene ascitis y tiene edemas, con la pérdida de peso debe ser 1 kilogramo por día. Y si el paciente solo tiene ascitis y no tiene edemas, el objetivo es la pérdida de medio kilogramo por día de peso. Nada. ¿Por qué no 2-3 kilogramos de peso? Porque el organismo tiene capacidad para reabsorber líquido solamente de 1 kilogramo. ¿Ya? Solamente puede absorber esa cantidad de líquido en 24 horas, de líquido así. Si le hago perder 2 kilogramos de peso, 1 kilogramo es de la ascitis y 8 kilogramos es de su volumen sanguíneo circulante. Estoy deshidratando al paciente. No es de la ascitis, es de la circulación que le estoy haciendo perder el líquido. ¿Ya? Entonces, por eso es el objetivo del tratamiento. Tener cuidado, aquí está la descripción. Diuréticos, ¿no? Si con el reposo, miren, otra medida es reposo. El paciente está reposando en cama. Levantarse lo menos posible. Solamente con el reposo el paciente ya va a reabsorber líquido y va a eliminar por la diuresis. Entonces el reposo es importante. La restricción de sal y de líquido también. Con eso puedo manejar el paciente. Pero si con eso no es suficiente y el paciente no está bajando la ascitis, entonces puedo utilizar medicamentos, ¿no? ¿Qué medicamentos? Entonces vean, los diuréticos como la espironolactona, que es un ahorrador de potasio, ¿no? Y no es un medicamento de acción fuerte, intensa, ¿no? Con la espironolactona se empieza con la espironolactona. Con 50 miligramos al día y se va
subiendo hasta 100 miligramos al día, dependiendo de la respuesta. ¿Ya? Si no funciona con la espironolactona, entonces son diuréticos de asa, que son más potentes, ¿no es cierto? Como la furosemida. Pero hay que tener cuidado con los diuréticos. ¿Ya? Aquí dice, vean ustedes, hay que tener cuidado con el régimen farmacológico. Porque puedo deshidratarlo al paciente, ¿no? Si le quito mucho líquido. O los diuréticos de asa, ¿qué hacen? Además de eliminar agua, eliminan potasio, ¿no? Y la hipopotasemia puede desencadenar una encefalopatía hepática, que es otra complicación grave del paciente con cirrosis. Entonces hay que cuidar de la hipopotasemia. Y estos diuréticos como la furosemida pueden funcionar aquí, hay que tener cuidado. O se puede dar los dos, ¿no? Este ahorra potasio, sí, y este que elimina más líquido. Pero hay que, como les digo, saber manejar. Si no hay respuesta al tratamiento medicamentoso, o si la ascitis está a tensión, entonces la paracentesis, ¿no? La función y evacuación de líquido. En 5 litros, 10 litros se puede sacar de líquido. ¿Ya? Pero hay que tener cuidado también, no hay que sacar mucho líquido porque puede provocar un choque hipovolémico por descompresión brusca en el paciente. Y si vamos a sacar más de 5 litros, hay que transfundir albúmina. Primero hay que transfundir albúmina para evitar que el paciente colapse y entre en un choque hipovolémico. Pero si es por una ascitis a tensión, por insuficiencia respiratoria, podemos evacuar 2 litros, 3 litros, con eso ya aliviamos al paciente y empieza a respirar mejor, ¿no? Entonces va a depender del paciente cuánto podemos drenar. Una complicación de la ascitis es la peritonitis bacteriana espontánea. El líquido acítico se puede infectar. Y vamos a tener una peritonitis, ¿no es cierto? La fuente de la infección puede ser bien primaria o secundaria. Primaria, no hay ninguna intervención, el paciente se infecta con enterobacterias, infecta en el líquido peritoneal y hace una peritonitis. Una secundaria sería que yo provoque al hacer la paracentesis, ¿no? Infecto y provoque una peritonitis secundaria. Vean ustedes, es siempre grave también una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Qué va a tener el paciente? Como en toda peritonitis, dolor abdominal, dolor a la palpación con Blumberg positivo, va a tener fiebre, ¿no? Todos esos síntomas. Y no hay ningún foco infeccioso, es la peritonitis, ¿no? Bacteriana espontánea. Entonces el tratamiento es con antibióticos. Luego, otra complicación de la ascitis es el síndrome hepatorrenal. El paciente con ascitis va a hacer una insuficiencia renal y eso complica mucho más y ensombrece mucho más el pronóstico, porque además va a tener insuficiencia hepática e insuficiencia renal, ¿no? El pronóstico es malo, la mortalidad es alta. Vean ustedes, el tratamiento suele ser ineficaz, es un estado terminal del paciente generalmente, ¿ya? Entonces, se hacen medidas de salvataje, etcétera, ¿no? Drenaje de la ascitis, se le puede hacer diálisis al paciente, pero el pronóstico es malo. Y finalmente tenemos la encefalopatía hepática. Se define como un síndrome neuropsiquiátrico con alteración de la conciencia, de la conducta, cambios de la personalidad, signos neurológicos como la asterixis, o temblor aleteante también se llama, y alteraciones electroencefalográficas. Esto es una complicación de hipertensión portal
con estas características. El compromiso de la conciencia, desorientación, inversión del sueño, del ritmo circadiano, el paciente puede entrar en coma. Puede entrar en coma. Es el estadio terminal, ¿no? Y se puede morir, la mortalidad es alta en estos pacientes. ¿Cómo se clasifica? Vean, puede ser aguda, irreversible, el paciente entra en un estado de estas características, y con el tratamiento en horas o en días sano, ¿no es cierto? Puede ser aguda y irreversible, aunque un porcentaje igual no evoluciona bien y se muere, ¿no es cierto? Aguda y irreversible, o puede ser crónica y progresiva, ¿no? Instalarse más lentamente y arrastrar al paciente hasta que se muera. Los casos graves, el paciente entra en coma y se muere. ¿Alguien conoce qué es la asterixis? Lento, ¿no? Temblor aleteante se llama por eso. Eso es un signo de encefalopatía hepática. Puede ser espontáneo o se puede despertar en el paciente, podemos provocar, ¿no? la asterixis en el examen físico, y estamos sospechando de esto. Bueno, ¿por qué se produce? Porque el hígado no funciona, ¿no es cierto? Su función de desintoxicación, una de las funciones del hígado es de desintoxicación. Entonces, con la disfunción que tiene, no hay la desintoxicación de las sustancias, de fármacos, del metabolismo de las proteínas, principalmente que se absorben en el intestino, ¿no es cierto? Porque la sangre, por la hipertensión portal, ya hemos dicho, no pasa por el hígado, se pasa por las colaterales, por la circulación sistémica, y por lo tanto esa sangre no es desintoxicada y se absorben en el intestino delgado, se absorben sustancias no metabolizadas como el amoníaco, ¿no? El amoníaco normalmente es derivado del metabolismo de las proteínas por las bacterias. En un organismo normal, eso se metaboliza en el hígado. Y la sangre sale del hígado ya metabolizada, ¿no es cierto? Pero estos pacientes no hay este proceso. Entonces el amoníaco pasa directamente a la circulación sistémica y llega al cerebro. Y el cerebro va a producir una depresión. Ven ahí, la cirrosis hay liberación de sustancias vasoactivas, de interdioxinas también, que producen un aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, estas sustancias pasan al sistema nervioso central, lo intoxican, lo deprimen, ¿ya? Entonces, como consecuencia de esto, ven ahí incremento del GABA en el sistema nervioso central, que es el responsable de la depresión neurológica, y que el paciente entre en coma, ¿ya? Entonces, esto es lo que sucede en la hipertensión portal. ¿Qué factores llevan o provocan o desencadenan la encefalopatía hepática? Hay una lista, vean, una lista grande de factores, ¿no es cierto? Aumento del aporte de nitrógeno a nivel gastrointestinal. La dieta, la alimentación, las proteínas que llegan al intestino van a producir el incremento de sustancias nitrogenadas, ¿no? La dieta, las proteínas. O un sangrado digestivo, una hemorragia digestiva alta, se rompen las varices esofágicas, pasa la sangre al intestino y también son proteínas, ¿no es cierto? Entonces, aumento de sustancias nitrogenadas, entre algunas de ellas. Desequilibrios electrolíticos y metabólicos. Vean, en primer lugar está la hipopotasemia. Con la hipopotasemia puede desencadenar la encefalopatía hepática, por eso decíamos los diuréticos de ASA son de riesgo porque producen hipopotasemia y pueden provocar una encefalopatía hepática. La alcalosis, la hipoxia, vean, la hiponatremia y la hipovolemia, ¿no? También.
fármacos. Hay que tener mucho cuidado con los fármacos en los pacientes con cirrosis. Opiáceos, tranquilizantes, sedantes, hemos dicho que están contraindicados, ¿no? Desencadenan encefalopatía hepática. Digamos, diazepam a un paciente con cirrosis y vamos a tener una encefalopatía hepática y que va a morir por eso. Entonces hay que tener cuidado. Los diuréticos, por desequilibrios electrolíticos, con el potasio, ¿no? Otros factores, vean, infecciones, cirugías, otras hepatopatías agudas. Un paciente con cirrosis que haga una hepatitis aguda de cualquier clase, viral, etcétera, seguro que se va a morir, ¿no? Seguro que se va a morir. Bien. Para el diagnóstico, antecedentes, ¿no es cierto?, de un trastorno hepático crónico o antecedentes de cirrosis con hipertensión portal. Entonces ya el examen físico puede encontrar, ¿no es cierto?, circulación colateral, los estigmas hepáticos, ya con eso digo, es un paciente hepatópata. Entonces me apoya el diagnóstico. Es un paciente con trastornos del estado de atención, del estado mental, la memoria, confusión va progresando. En primera instancia es un paciente como desorientado, como perdido, con amnesia, que puede evolucionar rápidamente, ¿no? A confusión, estupor y finalmente coma. En pocas horas puede descompensarse. Tienen trastornos en el ritmo circadiano también. Toda la noche molestando, no duermen, ¿no? Y en cambio en el día están durmiendo. Entonces, ese tipo de alteraciones. Signos neurológicos, la asterixis, pueden estar rígidos, con hiperreflexia, puede haber Babinski, finalmente puede presentar convulsiones. Y electrocardiográficamente es característico que haya ondas lentas en el electroencefalograma. Entonces a veces es necesario hacer un electroencefalograma. Entonces vean, hay ondas lentas, bifásicas, simétricas y de alto voltaje. Eso es lo característico en el electroencefalograma. Este cuadrito nos muestra los estadios para el diagnóstico y para establecer el estadio. Tratamiento, eliminar factores desencadenantes. Si ha habido una hemorragia digestiva, tenemos que dar laxantes, antibióticos de acción. El objetivo es lograr 1 o 2 deposiciones por día, blandas. ¿Ya? Un paciente solamente con estreñirse, el paciente va a desencadenar una encefalopatía hepática. Entonces el paciente con cirrosis no puede estreñirse, tiene que evacuar todos los días. ¿Ya? Entonces para eso se puede utilizar la lactulosa, como tratamiento de ataque cada hora hasta que produzcamos la diarrea. Ya cuando ya hemos obtenido la diarrea, bajamos.